referentes. Primero le voy a saludar a Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme, José. Bueno, y también le voy a saludar al doctor Juan Carlos de Pablo. Doctor Pablo, buenas noches, ¿cómo está? Preocupado, sí, y no por Vélez, precisamente. Arranquemos por ahí, Doc. ¿Por qué está preocupado usted que nunca está preocupado? Porque el tema este de la decisión de las 13 fábricas de neumáticos, decir hasta acá, flaco, esto no puede seguir así, no puedo estar así a Mercedes si se te ocurre venir a las 10:15 a aprender las máquinas para hacer... Es gravísimo, es gravísimo. Este gobierno que se conmueve cada vez que habla del Estado presente, menos mal que tenemos el Estado. Acá estamos delante de un caso, pero flagrante, digamos, de Estado ausente, donde los distintos pedacitos juegan al juego del gran bonete, que la cuestión es de legislación, no es de jurisprudencia. El resultado es exactamente lo que estamos viendo. Y además, hay que decir, José, no sé si con la contundencia del caso este que estamos viendo, pero la verdad que la frecuencia con la cual te meten los camiones a la entrada o la salida de la fábrica, te hacen esto, te hacen el otro, querido, esto no es simplemente derecho de huelga y me quedé atrás con los salarios porque la tasa de inflación fue superior a la esperada, etcétera, etcétera, y soy economista, pero digo, da la impresión de que la legislación vigente no debe permitir alguna de estas barbaridades. Doc, le hago una más al respecto y tiene que ver con, una es una compañía estadounidense, otra una compañía europea, otra una compañía argentina. Las tres dijeron que van a suspender la producción, algunos con un tiempo muy superior, como fue el caso de Bridgestone, que ayer lo anunció globalmente y se emitió un comunicado local. Y por otro lado faltan neumáticos, ¿no? Como uno de los insumos que tampoco van a llegar ni por importación, porque no hay dólares, ni con producción local. ¿Se acuerda de otros casos similares? Mira, yo lo que recuerdo de barbaridad en materia de conflictos laborales, una vez en una fábrica de vidrio hicieron un paro salvaje, dejaron un horno que se enfriara y eso costó $100 millones. ¿Qué quiero decir con esto? La esencia de la fabricación, a diferencia de cuando tu vieja en tu casa hacía una torta de chocolate, que la hacía, llamaba el teléfono, entonces podía cancelar lo que estaba haciendo, ¿verdad? La esencia de la facturación es distinta. Vos abrís la fábrica, empezás, dale que va, necesitas mucha coordinación, muchas cosas. Con lo cual, las discusiones salariales tienen que ser determinados procedimientos, no verdaderamente cualquier cosa. Insisto, no estamos delante del último caso, el único caso, etcétera, etcétera. Ahora, la decisión por parte de las tres, que no sé si se pusieron de acuerdo, no me importa, pero digo, de decir, basta, es una decisión gravísima, pero gravísima que quiere decir me cansé de pulsear contra no sé quién. Por eso digo, tiene que preocuparnos mucho. 5 meses lleva ese conflicto, también lo que te dicen es, no se trata de una paritaria, también lo que te dicen es, no está claro bien qué es lo que quieren. Rosendo, hablando de un escenario de mayor conflictividad, digo, hablando con gran parte de los referentes del oficialismo y de la oposición, lo que les preocupa es lo que llaman la calle, ¿no? Y estamos viendo este caso testigo, también una fragata Libertad que quedó cautiva por un conflicto sindical, una empresa láctea donde también se viven problemas similares. Digo, toda esta cuestión que se está viviendo hoy, ¿cómo incide en la política? Bueno, yo te diría que incide mucho. Vos fíjate, yo leyendo tu nota hoy en La Nación, es decir, agosto, interpretación, Massa controló la estampida de los mercados. Septiembre, el viaje a Estados Unidos. Octubre, el presupuesto en el Congreso. Pero me animo a decir que el tema económico de octubre va a ser la inflación, los alimentos, y eso es lo que más impacta en la calle. Estamos viendo reacciones sindicales, como decir, marítimos, neumáticos, pero cuidado, eso hoy salarialmente en la clase media. Es decir, salarialmente un gremio con neumático, un gremio con marítimo son clase media. El problema acá está la calle, inflación, alimentos y los sectores que están de clase media para abajo. Ese es el problema central hoy. Es así. Doctor Pablo, mire esta placa que le voy a comentar, se la leo por las dudas, que tiene que ver con los sueldos, ¿no? Y con los sueldos más altos en dólares, donde México, Chile, Perú, Panamá y Ecuador
aparecen en franco crecimiento respecto de una Argentina que no encuentra su piso, ¿no? En términos de sueldos en dólares. ¿Por qué es importante ver los sueldos comparativamente con lo que pasa a nivel mundial, Doc? La comparación en dólares, en todo caso, puede facilitar alguna cosa, pero no tiene mucho sentido. El poder adquisitivo de un asalariado no se mide por equivalente, digamos así, en dólares, como no ocurría en 2002. Si vos hacías la cuenta de un salario que en dólares pesos había quedado congelado, cuando el dólar pasó de 1 a 4 en 2002, el poder adquisitivo en dólares había caído a la cuarta parte. Eso, en términos locales, no es así. De cualquier manera, la realidad es heterogénea, pero alguien me puede decir, la mayoría de los salarios aumentaron menos en términos nominales que la tasa de inflación. Probablemente. A raíz de lo cual es necesario reabrir la paritaria. Que se reabrieron de hecho. Pero la mayoría de estas negociaciones son civilizadas. Civilizadas quiere decir, se sientan las partes, cuánto te puedo dar, cuánto no puedo dar en función de cosas. El tema es cuando pasas a otra clase de música. Y yo insisto en esto. Hoy estamos hablando de las 3 productoras de neumáticos llama la atención. Pero lamentablemente estamos normalizando toda una serie de prácticas que desde el punto de vista están fuera de todo lugar frente a lo que es una negociación salarial. Rosendo, quiero compartir contigo la frase del secretario de Industria, me refiero a José Ignacio Vasco de Mendiguren, que esto es lo que decía. De Mendiguren, y por sí o por no, ¿va a haber un pedido a la industria para que blanquee dólares no declarados para poder importar? Se está estudiando porque estamos desesperados por los dólares. Estamos desesperados por los dólares, dijo Rosendo, en este caso el secretario de Industria. La situación del dólar, Rosendo, pero no desde una perspectiva económica que le voy a preguntar al doctor Pablo, sino de una perspectiva política. Digo, un gobierno que tiene, por un lado, sueldos que están en baja respecto a la inflación y, por otro lado, la conflictividad del dólar. ¿Cómo lleva esto un gobierno de estilo peronista o kirchnerista? Yo te diría que fue lo que vivimos en agosto, lo que vivimos el mes pasado. Ese mes de Batakis, donde el dólar blue escalaba, y la sensación de zozobra, de tensión, de incertidumbre que sentía la gente. Y además porque, aunque esto lo conoce muy bien Juan Carlos, no es automático que si el dólar sube, sobre la inflación. Yo diría, no es automático cuánto sube. Pues si el dólar sube, empuja, ¿no es cierto?, sobre la inflación. Y entonces yo digo, claro, Massa su éxito fue parar una estampida en los mercados con el dólar. Ahora, cuidado, que eso está latente. Doctor Pablo, una de las cuestiones que me decía un ex ministro de Economía es que desde que asumió Massa se generó una pelota nueva de 1,4 millones de LELIQs, que suena muy técnico, pero ¿qué implica en la realidad? Habla con los expertos, déjame volver al dólar. Escuchame una cosa, yo no entiendo por qué este gobierno, que dice que está desesperado por los dólares, cosas por el estilo, sigue pensando qué hace con nuestros compatriotas que van a ir a Qatar con la selección nacional, que sé cuándo, en vez de decir, vas a ir con tus dólares, flaco, porque para los $4 que me quedan, se los tengo que vender a los tipos que compran insumos importados para no faltar la producción. El otro día va Massa a almorzar con la Unión Industrial y le muestra una encuesta que dice 3 de cada 4 empresas tienen problemas para conseguir insumos importados. Ponele que estuviera un poquito exagerado, pero es muchísimo. No se entiende por qué en el segmento oficial de mercado de cambio la compra de insumos genuina para no frenar la producción tiene que competir con $200 para atesoramiento para algunos compatriotas, el dólar, turismo y cosas por eso. Hablando de eso, Doc, otra de las cuestiones es que dicen que van a ser cada vez más discrecionales los dólares, que de acuerdo al tamaño de una compañía, si es pequeña le van a dar un poco más de dólares, si es más grande, no, porque tiene la posibilidad de fortalecerse. Digo, esa discrecionalidad tampoco es viable, ¿no? Pero evidentemente, José, a mí cuando me dicen van a desdoblar el mercado cambiario, lo van a desdoblar más. ¿Cuántos tipos de cambio tenemos? 432, ¿te das cuenta? Entonces, según el color del pelo, según si la secretaria, pero basta, viejo, con ese tipo, digamos, de cosas. Es cierto que este gobierno
hay que tomar todas las decisiones sobre la base que no va a ser un salto cambiario. O va a evitar todo lo posible hacer. ¿Por qué? Porque el jefe del área económica, quien está a cargo del tipo de cambio, presidente del Banco Central, lo que sea, mira atrás, no tiene un gobierno políticamente creíble, el equipo económico no es verdaderamente un equipo, dice, no abramos la tranquera porque no sabemos lo que pasa. Fenómeno. Actuátelo. Entre paréntesis. Esto de que el Banco Central, ¿viste? Hizo la emboscada, dicen, ¿viste ahí? Para un cachito. El Banco Central, el gobierno le dijo a los ojeros, che, negro, vendeme en septiembre y te doy más pesos que si vendés en octubre. Vos sabés, José, porque lo puse en la Nación, que yo lo hubiera hecho manteniendo el tipo de cambio de los otros productos y bajando la retención. No importa, lo hicieron así. Entonces, ¿qué hicieron los ojeros? Ya tenían peso. ¿Quieren más peso? Dicen, no, pará, me voy y compro dólar con todo con liquidación. Entonces el Banco Central dice, no, pará, pibe, te dije peso para que te quedes en peso. Por supuesto que con esta tasa de inflación, decirle a un tipo quedarte en peso es medio una barbaridad. Para eso te aumentó la tasa de interés nominal. Y para eso te dijo, te voy a inventar un depósito a prueba del salto cambiario, es decir, dólar link. Si yo llego a aumentar el tipo de cambio 50%, yo, digamos, te lo pago. Entendamos. Después hablamos mal de la mamá del señor Pelle, pero primero tratemos de entender. Lo que el gobierno le dijo a los ojeros, muchachos, vendeme ahora y quédate con los pesos. Voy a tratar de no joderte en términos inflacionarios, dando tasas de interés, digamos, cosas por el estilo. Si después de eso querés comprarlo todo, bueno, ahí veremos. Por supuesto que le hubiera encantado a las autoridades que los ojeros, todos esos pesos, los hubieran transformado en bienes. Y si hubieran comprado mis libros, mucho más, mucho mejor. Rosendo, te sumo una pregunta que tiene que ver con días decisivos para Milei, ¿no? Porque en la jugada de las PASO que busca, en este caso, el oficialismo, que es eliminar las PASO, parece que el voto de Milei va a ser clave para ver si se avanza con eso, que puede perjudicar fuerte a Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves ese rol de Javier Milei por estos días? A ver, ante todo le da centralidad, que en política eso es importante. Ahora, él tiene que ser muy cuidadoso en cómo ejerce esto. Si a él sus votantes lo ven votando junto con el gobierno en un tema importante, pierde votos, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un punto clave. Lógicamente, vos te podés abstener, ¿no es cierto?, que es otra cuestión. Yo creo que él veo difícil que vote porque rompe toda la imagen, él contra la casta política. Yo creo que a él lo que le convendría, de acuerdo a su estrategia, es la abstención. Clarísimo. Doctor Pablo, lo saludo, buenas noches, gracias. Pará. Sí. Rosenda, me dejaste, no puedo dormir, contestame. Si él se abstiene, ¿las pasos siguen o se caen? Siguen. Si él se abstiene, ¿no es cierto? Si él se abstiene en este momento, yo no creo que sea el único voto, el de Milei. Eso surge de una cuenta. El oficialismo te ha demostrado en las últimas semanas que tiene más capacidad de negociación de la que se creía. Lo vimos en el Senado, con la Corte, lo vimos con la prórroga de impuestos que votaron algunos radicales, lo estamos viendo con el presupuesto, ya un sector del radicalismo anunció que votaba. Es decir, no creo que por Milei, aunque el número hoy esté dando, no se vaya por la suspensión de las PASO. Mirá vos, Bueno, ahora sí. Y además, sí. Sí, Perdón, no diga. creo que sea un tema tan importante. Mirá vos, eso es. ¿Por qué no? Bueno, ahí nos la deja picando, Juan, para la repregunta. ¿Por qué no es tan importante? No, ¿por qué? Vos fíjate, las PASO las puso en funcionamiento Kirchner en el año 2009. Es un sistema que tiene ventajas y desventajas. ¿No es cierto? Ventajas y desventajas porque estamos haciendo una elección más que no es una elección, ¿no es cierto? ¿Qué país tiene las PASO? Prácticamente ninguno, como las tenemos nosotros. No creo que lo malo, vos podés decir, es cambien la regla de juego. Saquen las PASO para el 2025, no para el 2023. Cambiar la regla del juego no es buena, pero la PASO en sí mismo es un sistema discutible. Doctor Pablo, buenas noches, gracias por su tiempo. Le mando un abrazo enorme.
Chao, querido, y abrazo a Rosendo también. Hasta luego. Rosendo.